buenos días, mis queridos pacientes. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Salud al Aire. Como todas las semanas, les saluda la doctora Noely Peralta. Y el día de hoy vamos a aprender acerca de una enfermedad de la piel llamada dermatitis seborreica. Estaremos aclarando todas sus dudas y, por supuesto, contestando las preguntas de ustedes, nuestros queridos televidentes. Y le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada especial del día de hoy. Contamos con la valiosa visita de la doctora Johanna Carrasco, quien es médico especialista en dermatología. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Noely. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Es para mí un placer aquí estar aclarando ciertas dudas sobre una enfermedad muy frecuente dentro de la consulta dermatológica y pues espero aclarar ciertas dudas de tus televidentes. Así es, doctora. Y antes de comenzar con este tema tan importante que nos menciona, queremos conocer un poquito más acerca de su trayectoria, doctora, en el mundo de la medicina. De inicio, ¿cómo decide estudiar medicina y posteriormente especializarse en dermatología? Cuéntenos un poquito. Bueno, creo que la medicina es una de las profesiones más nobles que puede existir, en la cual existe mucha proyección social. Siempre tuve la admiración y el deseo de poder ayudar. En el caso de la dermatología, pues es muy frecuente la patología dermatológica y muchas de las enfermedades son proyección de enfermedades internas, de enfermedades sistémicas que repercuten a una gran escala, no únicamente en piel. Exactamente. ¿Y cuál es uno, doctora, de los mayores retos a los que se enfrenta como dermatóloga día a día? Bueno, en cuanto a los retos, es a veces muy difícil y complicado o muy doloroso para uno tener pacientes con condiciones muy graves y que tal vez por sus recursos, escasos recursos, no pueden acudir tal vez a donde el dermatólogo o se les dificulta los tratamientos, que pues es bien sabido que los tratamientos dermatológicos a veces son un poquito costosos y no son al alcance, entonces es como uno de los mayores retos. Sí, los costos elevados para poder conseguir el tratamiento. Exactamente. Exacto. Doctora, y cuéntenos, de ser posible, ¿estudiaría una subespecialidad o otra especialidad? ¿Cuál sería, si le gustaría? Ok, de estudiarla creo que sería como el área de la dermatología pediátrica. Una subespecialidad. Exactamente. Existen diversas patologías en niños que a veces se requiere de una como especialización extra, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas patologías más frecuentes en su área, doctora? Ok, son múltiples. Dentro de ellas es muy frecuente recibir pacientes con acné, por ejemplo. El acné es en sí una enfermedad. A veces se tiene la idea de que el acné es algo que le va a pasar a todo adolescente, pero es una enfermedad. También los problemas o daños generados en la piel por la radiación ultravioleta, como el cáncer de piel, es frecuente, o problemas de manchas faciales que pues repercuten mucho en la imagen del paciente. En la autoestima también. En la autoestima del paciente y la calidad de vida. Así es. ¿Cómo está avanzando, doctora, la medicina en su campo? ¿Cómo recuerda los inicios? ¿Sí hay nuevos métodos, hay nuevos tratamientos? ¿Hemos avanzado en esa parte de la tecnología? Sí, claro que sí, existe avance. Creo que la medicina es un área que es de constante actualización y de constante estudio. Cada día hay como nuevos tratamientos, terapias tal vez en cuanto a estética, rejuvenecimiento, ya que el dermatólogo no solo nos basamos en problemas de enfermedad de piel, sino también el cuidado, la salud, apariencia de piel. Así es. ¿Qué es lo que más le gusta a la doctora Johanna Carrasco de su trabajo? Ay, me gusta poder como cambiar la calidad de vida del paciente. Muchas veces el paciente llega muy asustado, acomplejado, con miedos y pues poder como ser su ayuda para mejorar la imagen, la apariencia de su piel, cabello, uñas, ver la felicidad en ellos al ver pues ese cambio al 100%. Eso es gratificante como Es gratificante, sí. Y cuénteme, si no hubiese sido médico, ¿por qué otra carrera hubiese optado? Fíjese que creo que no me miro en otra carrera, pero siempre hubiera sido tal vez en el área de la salud, como odontología, pero siempre relacionado al área de salud. Excelente, doctora. Bueno, regresando a la pausa comercial, empezamos a hablar de este tema tan interesante, así que ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Si usted recién nos sintoniza, le comento que hoy nos visita la doctora Johanna Carrasco, quien es dermatóloga. Doctora, bienvenida nuevamente. Gracias, Noel. Y hoy sí vamos a hablar, quiero que nos comente qué es la dermatitis seborreica. Ok, la dermatitis seborreica es una enfermedad muy frecuente que se caracteriza por la inflamación o enrojecimiento de ciertas áreas de la piel acompañada de descamación, que es lo que la gente comúnmente o popularmente conoce como caspa del cabello o caspa a nivel del rostro. Esta enfermedad se caracteriza porque es crónica, es decir, tiene una duración un tanto prolongada, no es algo que se va a malignizar, pero sí es prolongada y pues puede afectar bastante la calidad de vida del paciente. ¿Cómo se diagnostica, doctora? Ok. El diagnóstico es clínico, ¿verdad? La enfermedad es muy característica según la edad del paciente. Entonces, nos basamos en la clínica, en la sintomatología, el examen físico que realizamos en el paciente y en ocasiones pues podemos complementar con ciertos estudios laboratoriales como toma de muestras. Sí. Para verificar si realmente es una dermatitis seborreica. Se podría comprobar con estudios como por ejemplo biopsia, aunque en realidad en la práctica para el dermatólogo que ya está bien experimentado en el tema, no es como que tan necesaria. Sí. ¿Es muy frecuente esta enfermedad, doctora? Es muy frecuente y pues puede afectar tanto a niños pequeños, niños entre los 3 meses de vida, recién nacidos, o también pacientes adultos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la causa, doctora, de la dermatitis seborreica? Ok. Se ha hecho mucho estudio en relación a la causa, el origen, y dentro de las teorías que más peso tienen es un aumento de la producción de grasa por medio de las glándulas sebáceas, así como la colonización de cierto microorganismo que tenemos en la piel llamado malacesia. Esto es importante porque a veces el paciente busca en internet ahora con la tecnología y lo primero que llega a la consulta es diciendo, doctora, creo que tengo un hongo en la cabeza. Sí. En realidad sí, la malacesia pues es un hongo, un microorganismo, pero que lo tenemos absolutamente todos. Lo que pasa en estas personas que como tienen una mayor producción de grasa, entonces ellos tienen como una mayor susceptibilidad a desarrollar la enfermedad. Así es. Y pasa muy frecuente también, doctora, lo que nos menciona de que investigan en internet y de paso van a la farmacia y compran, se automedican y compran lo que vieron en el anuncio. Sí, lastimosamente sucede bastante. Llega el paciente que ha realizado innumerable cantidad de remedios caseros, que aplican limón, bicarbonato, aceites, y en realidad eso empeora el cuadro. Le iba a preguntar, ¿puede llegar a complicar más bien? A complicar. Entonces, siempre la recomendación es que acuda con un médico especialista, ¿verdad? En este caso el dermatólogo, para el tratamiento correcto y adecuado, ya que estos tratamientos o pueden irritar o empeorar el cuadro. ¿Puede llegar a ser hereditario, doctora? Hereditario no al 100%, sí existe un leve porcentaje que pueden haber antecedentes en la familia, pero no es como 100% que todos los pacientes van a tener este factor genético. ¿Cómo afecta la temperatura, doctora? Por ejemplo, a veces pensamos que quizás el clima frío puede empeorar esta situación. Sí, en efecto creo que este tema es de importancia o de interés porque en estas temporadas en las que ya se están anunciando el inicio de frentes fríos, el descenso de las temperaturas hace que se empeore o que se exacerbe la enfermedad. Por lo general estos pacientes tienen alivio cuando también están en época de verano, por ejemplo, pero ya ahorita con los fríos aumenta la descamación, ya sea a nivel facial o en el rostro, en la piel cabelluda. Así es. Doctora, ¿y es contagiosa? No, esto muy importante que lo toquemos porque a veces piensan de que fue que lo contrajeron en el salón de belleza. En los hombres, por ejemplo, puede haber dermatitis seborreica en el área de la barba, entonces piensan que se contagió en la barbería. No, yo puedo compartir un cepillo, utilizar la misma tijera y no voy a contraer la enfermedad.
Perfecto, entonces no es contagioso. No es contagioso, ya es como una condición, una predisposición de la persona individual. Sí. Okay. ¿Y hay alguna manera que se pueda hacer para evitar de que aparezca, doctora? Para evitar, pues lo que recomendamos es tal vez controlar el exceso de producción grasa, que para ello pues hacemos uso de jabones, de champús medicados, que son a base de componentes como el ácido salicílico, azufre, piractolamina, entre otros componentes que lo que hacen es controlar la producción grasa y mantener a la malacesia, que es el honguito que tenemos en la piel, bajo control. Bajo control. Sí. Pero siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí, o sea, todos tenemos derecho a tener producción de grasa, pero en cierta cantidad. Entonces, el objetivo es disminuir esa producción excesiva y evitar de que exista una proliferación anormal del microorganismo. Y que se vean esos signos, ¿verdad? Exactamente. Hablando de eso, ¿cuáles son en sí los signos y los síntomas de la dermatitis seborreica? Ok, es variable según la edad. Como mencioné, se puede presentar en pacientes pediátricos en los primeros 3 meses de vida, y es aquí cuando se muestra una especie como de costra, le llamamos costra láctea inclusive, porque se ve como una costra sobre la piel cabelluda, un exceso de descamación grasa amarillenta. Y muchas veces es aquí cuando la mamá se alarma pensando de que es alergia al champú con lo que le está bañando, o que tal vez está haciendo mal el baño o el enjuague, pero se trata en sí de dermatitis seborreica. Y en el caso de las personas adultas se puede presentar en la cabeza, que es lo que comúnmente conocemos como caspa, o en el rostro en ciertas áreas específicas determinadas, como por ejemplo el área de las cejas, entre las cejas, próximo al surco nasal, y extenderse inclusive a mejillas o en el área de las orejas. Y en la barba, como nos mencionaba. En la barba también, en el caso de los varones que tienen como exceso de barba, aquí se puede mostrar la descamación, que tal vez es más notoria cuando el paciente hace el corte, el afeitado. Y en el caso de los pacientes que fuman, doctora, ¿esto puede llegar a afectar lo que tienen la dermatitis? Directamente el fumar no, lo hace más el alcoholismo. Okay. Igual fumar no es como recomendable porque tiene muchos efectos directos a nivel de la piel por la liberación de los radicales libres, que eso van a dar como un daño celular al ADN, una oxidación de la célula, que puede empeorar otras condiciones, pero sí se ve más asociado al consumo de alcohol, así como el estrés. Es muy importante, las personas que tienen estrés emocional, laboral, la depresión, aumenta la producción de grasa en la piel. Entonces, este sí es un factor que puede repercutir. Exacto. Y doctora, ¿esta enfermedad se curará o solo vamos a mantener como los síntomas, o lo vamos a tener de por vida? Es una enfermedad crónica, lo mantenemos bajo control. Lastimosamente no existe un medicamento con el que se le pueda garantizar al paciente se le va a quitar al 100%, sino se va a mantener un control. A medida el paciente va entrando en años, ella puede ir resolviendo de forma espontánea. Es una enfermedad que podemos mantener hasta los 40, 60 años. Hay pacientes, no es como una regla, pero hay pacientes que resuelven antes, ¿verdad? Pero sí, los tratamientos son para mejorar la calidad de vida y para controlar las crisis o los brotes. Así es, doctora, muy importante. Vamos a ver unas imágenes, doctora, que nos gustaría que usted nos fuera explicando poco a poco de qué se trata. Ok, en este caso pues tenemos un paciente lactante, ¿verdad? Podemos observar lo que les mencionaba, llamamos costra láctea, que es esta como costra, como grano amarillento que presenta en la piel cabelluda, y como le digo, las mamás a veces se alarman pensando que es alergia o sensibilidad al champú de baño, pero en realidad son descamación
son escamas amarillentas, oleosas, que si usted las toca son como de una consistencia grasa. ¿Y al cuánto tiempo nos dijo, doctora, que se presentaba? ¿Qué edad del pacientito? En el caso de los pacientes pediátricos, se presenta en los primeros 3 meses de vida. La característica en esta enfermedad es que puede resolverse de forma espontánea, pero aquellos pacientes que lo tuvieron durante la infancia tienen un mayor riesgo de que esto se reactive en su adolescencia o vida adulta. En los niños no solo afecta la piel cabelluda, como podemos ver en la imagen, puede afectar el área del babero, el área del rostro, en la cual se ve este enrojecimiento con esta descamación que siempre va a ser como amarillenta. Así es. Vamos a ver la siguiente imagen, doctora. Muy importante entonces tratarlos y llevar a los niños a tiempo. Exactamente, porque sí existen tratamientos. Eso pues son otros casos, ¿verdad? En la cual es bien difícil adherir la descamación. Una recomendación que hacemos a las mamás en este caso es aplicar un poquito de aceite de bebé, por ejemplo, o aceite de oliva para hacer desprender con un peine fino esta descamación, porque sí suele ser bien adherida y no se va a desprender con facilidad con el champú. Okay. ¿Y lo del aceite no afecta más a lo del aceite? En el caso del paciente pediátrico, en los pacientes pequeños, como esta está bien adherida, a diferencia del adulto que la descamación es más suelta, es para ayudar a desprender. Pero sí pasa a menudo que el paciente adulto se aplica aceites y más bien esto empeora, porque desde que mencionamos seborreica hablamos que hay un exceso de grasa. Entonces, si yo pongo más grasa, más bien voy a empeorar mi descamación. ¿Estas imágenes son de lo mismo que nos está mencionando? Sí, esas imágenes son de paciente pediátrico, ¿verdad? Así como se presenta en los niños. Listo, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, doctora, y ya regresamos. Seguimos conversando con nuestra invitada del día y conociendo un poco más acerca de la dermatitis seborreica. Doctora, ¿qué cuidados generales se recomiendan para esta enfermedad? Ok, uno de los cuidados es como la limpieza frecuente, o sea, no prolongar el lavado del cabello, porque al prolongarlo acumulamos grasa y eso me puede llevar a otro problema como es la caída del cabello. Entonces recomendamos al paciente por lo menos hacer 3 lavadas durante la semana con los champús especiales, así como el lavado facial 2 veces al día. También pues evitar aquellos factores que sabemos empeoran la enfermedad, como por ejemplo exponerse a temperaturas muy frías, mantener un control de lo que es el estado anímico, depresión, ansiedad, ¿verdad? Evitar el consumo de alcohol también para que no haya un tropiezo en nuestro tratamiento. ¿Y el lavado diario del cabello, doctora, es recomendado? Ok. Este es como un mito en el cual siempre consulta el paciente. Uno puede perfectamente lavar el cabello de forma diaria si es un cabello extremadamente graso. Si ya tenemos un cabello seco, entonces ahí sí podemos prolongar. El cabello, lavarlo diario, no se me va a caer más o se me va a perder su brillo, para nada. Eso es según la condición del cabello, si es muy graso o si es muy seco. ¿Y se pueden tomar anticonceptivos? ¿No afecta a los tratamientos de la enfermedad, de la dermatitis? Los anticonceptivos no. Sí existen medicamentos que pueden aumentar la producción de grasa e inclusive darme brotes de acné por el exceso de grasa, como por ejemplo el uso de esteroides como la prednisona, esteroides tópicos o también el consumo de multivitamínicos que tengan el complejo B. ¿Cómo se trata la dermatitis del cuero cabelludo? Nos mencionaba anteriormente de champús medicados. Champús medicados, existen muchas opciones en el mercado, ¿verdad? Los componentes son seborreguladores, antimicóticos, a base, como mencionaba, de ácido salicílico, azufre,
pironoctolamina, disulfuro de selenio, entre otros. ¿Tenemos por aquí alguno de los medicamentos, doctora? Sí, aquí tenemos una línea excelente de la cual pues yo utilizo mucho en mi práctica privada, que es la línea de Iraltone, ¿verdad? Que consta de 2 champús, uno que es para el control del exceso de grasa y uno para la dermatitis seborreica como tal, cuando ya hay mucha descamación. Y pues tenemos la línea que es la línea Uriage DS, que esta es útil para cuando las lesiones se encuentran a nivel de rostro. Así es. ¿Y cómo decide el dermatólogo qué tratamiento en sí utilizar? Me imagino que depende de cada caso. Depende mucho del caso y también de si está en un brote intenso. Estos son tratamientos, por ejemplo, de mantenimiento, que yo los puedo utilizar con seguridad por tiempos prolongados sin efectos secundarios. En cambio, cuando tenemos crisis o brotes, ahí sí utilizamos esteroides tópicos de baja potencia. En esto quiero recalcar porque a veces el paciente abusa de los medicamentos porque piensa que es una crema y que esto no va a repercutir, que no va a tener absorción. Aunque sea una crema, aunque sea una pomada, siempre se absorben. Y en el caso de los esteroides tópicos, si los utilizamos por tiempos prolongados, pueden tener efectos secundarios en piel. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado, exactamente. Si se va a recibir tratamiento, pues acudir con el especialista. Acudir con el especialista y usar el tratamiento como lo indican. Exactamente. ¿Verdad? No es que si me coloco mucho me va a ayudar más rápido. Realmente que sí hay que tomar en cuenta los consejos que nos está dando la doctora Johanna. Doctora, ¿y hay algún tipo de cuidados especiales, por ejemplo, gel de baño, algún jabón para utilizar siempre para evitar tener la dermatitis seborreica? Para como prevenir en sí, no, porque ya esto es algo que ya la persona tiene como la predisposición, o la susceptibilidad. O sea, el público en general que no tiene dermatitis seborreica, lo que se recomienda es el uso pues de jabones neutros que tengan un pH neutro o un pH bajo. En lo personal no recomiendo los jabones antibacteriales porque tenemos el derecho de tener nosotros nuestros microorganismos en piel. Y cuando nosotros barremos con un jabón muy fuerte, entonces se crea un desequilibrio que puede generarme enfermedades. Entonces lo más indicado, un jaboncito neutro en la limpieza normal. Diaria, sí. ¿Y cómo se trata esta enfermedad, doctora, localizada en otros lugares? Ok, existen otros tratamientos cuando la enfermedad es muy extensa, que se presente tal vez en el tronco o muy extensa a nivel del rostro, que en este caso podemos emplear tratamientos orales, tratamientos antimicóticos como el itraconazol, eso siempre bajo el cuidado y vigilancia del médico. Las enfermedades extensas en realidad se presentan más que todo en pacientes con enfermedades asociadas, como por ejemplo los pacientes con VIH, con SIDA, o pacientes que tienen enfermedades neurológicas, como por ejemplo el Parkinson, Alzheimer, que tengan antecedentes de eventos cerebrovasculares. ¿Y la dermatitis seborreica puede aparecer en genitales o en mucosa, doctora? En genitales, más que todo en paciente pediátrico, y aquí es importante hacer como el diagnóstico diferencial, que a veces el familiar piensa de que es una irritación por el pañal, una pañalitis. Entonces aquí la importancia pues de acudir con el especialista para hacer el diagnóstico correcto y no tratar de una forma incorrecta. Incorrecta, que puede agravar más bien la situación. Exactamente, sí. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Sin duda alguna que hemos aprendido muchísimo con la ayuda de nuestra especialista invitada. Y doctora, antes de que nos ayude a contestar las preguntas de nuestros queridos televidentes, nos gustaría ver más casos. Ok. Que nos explique, vamos a ver estas imágenes. Ahí estamos viendo, doctora.
Sí, ya esa es la presentación en el adulto. Vemos la diferencia en relación al niño, en el cual la descamación es mucho más, un poquito más blanquecina y no tan adherida. Aquí el paciente tiene el problema que a veces no puede utilizar ropa oscura, por ejemplo, porque anda la descamación, entonces sí tiene un efecto sobre el estilo de vida. También se pueden presentar las lesiones a nivel facial, no únicamente en piel cabelluda. Doctora, entonces, hablando de la dermatitis seborreica, ¿sí es lo mismo que caspa? Sí, es lo mismo. Caspa es como el nombre popular que damos, pero en realidad el nombre ya médico es dermatitis seborreica. Dermatitis seborreica. Vamos con la siguiente imagen. Este es otro sitio característico. Esa enfermedad se caracteriza porque siempre va a estar localizada como en los mismos sitios. En este caso vemos un paciente que está afectada la región entre la ceja interciliar. Hay descamación en la ceja y también puede haber descamación en el párpado. Otro sitio frecuente es el que está próximo a la comisura nasal, es decir, a la nariz. Sí. Y muchas personas, doctora, pueden decir, tengo reseca. Ahí estamos viendo lo que nos menciona. Ahí estamos viendo. Entonces, a veces el paciente se confunde y piensa de que es que se está irritando o que está seca la piel por la temperatura, ¿verdad? Se puede extender al área de las mejillas. En este caso vemos un paciente que está afectado tanto mejillas, barba, la región de la ceja. No es que todo el paciente va a ser así, que va a tener todos esos sitios afectados. Puede ser que el paciente solo tenga en la cabeza y próximo a la nariz, o solo en la barba y no tiene nada en la cabeza. Entonces es bien variable. También se puede afectar la oreja, ¿verdad? El pabellón auricular, ya sea dentro del conducto de la oreja, la parte anterior de la oreja, o retroauricular, la parte posterior. En este caso, pues un paciente mayor, ¿verdad? Entonces podemos ver de que se presenta a cualquier edad. Hablemos del tratamiento, doctora. Ok, aquí pues están algunas recomendaciones, como mencionaba, el uso de champús medicados a base de alquitrán, ácido salicílico, azufre, piritionato de zinc, el uso de esteroides de baja potencia únicamente en los episodios fuertes, severos. En aquellos brotes severos que tal vez no se puede controlar muy bien con el champú, y en el caso de los lactantes, el uso de los aceites especiales complementarios al champú para desprender esta descamación de que está pues un poquito más adherida. Aquí vemos pues el tratamiento tópico en el caso de lesiones en rostro o en tórax, como es el uso de los esteroides tópicos en casos severos, champús también con antimicóticos, y el tratamiento sistémico en caso de que sea una enfermedad que está siendo resistente al tratamiento o muy extensa. Lo importantísimo, doctora, es acudir con ustedes los especialistas para que ustedes decidir realmente según el caso qué tipo de manejo le van a dar. ¿Qué tipo de tratamiento? Sí. Nunca automedicarse. Jamás. O sea, a veces no todo lo que sale en internet va a ser cierto, ¿verdad? Entonces lo ideal es acudir con el especialista, en este caso el dermatólogo. Doctora, y tenemos algunas preguntas de nuestros televidentes para que nos ayude a aclarar. Vamos a ver la primera pregunta. Tengo una nieta de 13 años que padece de un tipo de dermatitis seborreica y con psoriasis. ¿Tendría remedio posible? Ok, la psoriasis es un diagnóstico diferencial, muy parecido. Aquí la diferencia es que la escama no es tan amarillenta, es un poquito como más plateada y adherente. Los tratamientos son completamente distintos. Sí existen tratamientos, pero igual son enfermedades crónicas en las cuales buscamos el control, pero sí hay tratamiento. Perfecto. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Puedo teñirme el cabello si tengo dermatitis seborreica? Sí se puede teñir, no hay ningún problema. Lo que sí es no abusar de los tintes, ¿ok? No hacer como teñir el cabello demasiado seguido, demasiado frecuente, pero sí no existe ninguna contraindicación. ¿Ni lo va a empeorar? Ni lo va a empeorar. Tal vez puede empeorar tratamientos como por ejemplo las queratinas, que están muy en moda, porque son tratamientos que son hidratantes, entonces pueden hidratar un poquito más y hacer un poquito más graso el cabello, pero el tinte en sí no. Vamos a ver la siguiente pregunta, doctora.
Tengo dermatitis seborreica de nacimiento. ¿Qué tratamiento me recomiendan? Ya he ido al médico, pero no veo resultado alguno. Ok, lo recomendable en este caso es que acuda, ¿verdad? Si él gusta, pues hacer una segunda opinión. Exacto. Es muy difícil como que yo pueda decirle utilice esto, sin poder apreciar al paciente. Como le digo, en ocasiones cuando es muy resistente el tratamiento tópico podemos implementar tratamientos orales, pero eso previo a hacer una serie de estudios de análisis de sangre para ver si el paciente es apto o candidato para ello. Y también, doctora, para lograr esa diferenciación con otras enfermedades que nos mencionaba anteriormente. Sí, porque existe también, por ejemplo, la psoriasis en piel cabelluda, que a veces el paciente cree que es dermatitis seborreica, se está tratando como dermatitis seborreica y no ve resultado porque es completamente distinto. Entonces, en estos casos, sí realizamos biopsia, ¿verdad?, para hacer la diferenciación entre una patología y otra y dar el tratamiento según la condición. Y ahí sí poder ver resultados, ¿verdad? Exactamente. Es el tratamiento según la enfermedad. Y vamos a ver la última pregunta de nuestro público. ¿La dermatitis seborreica causa la caída del cabello, doctora? Sí puede generarme caída de cabello por el hecho de que el exceso de grasa genera como un peso extra en mi folículo. Entonces se debilita el folículo, se puede infectar y entonces se da la caída. Por eso la importancia de no retrasar el lavado del cabello y hacerlo de forma regular si yo tengo un cabello graso. Así es. Una doctora, excelente las recomendaciones que nos ha dado. Y ya para concluir, sí nos gustaría que le diga a nuestro público las conclusiones de este tema tan interesante. Ok. Como conclusión, pues esta no es una enfermedad que es contagiosa, ¿verdad? Es una enfermedad que sí tiene tratamiento, que tiende a ser un poquito larga su evolución crónica, pero sí existe tratamiento, mejoría y remisión. No es algo que se contagia, no es algo así 100% hereditario, pero que sí se puede mantener y hay que tener paciencia y hay que acudir al especialista. Exactamente. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar para consultas? Ok, yo actualmente laboro en Hospital y Centro Urológico Hondureño, que queda ubicado en la colonia El Prado, frente a Corporación Flores. Y ahí están apareciendo los datos de la doctora en pantalla. Sí, para citas pues se pueden comunicar al teléfono 9586-3383 y pues será un placer poder atenderlos. Muchísimas gracias, doctora, por haber compartido con nosotros. Esperamos tenerla nuevamente con otro tema, de que la dermatología es muy amplia. Así es. Sí. Muchas gracias por la invitación y por permitir pues ser un enlace para ayudar a su audiencia. Muchísimas gracias, doctora. Y de usted me despido con la frase del día que dice: la mejor y más eficiente farmacia está dentro de tu propio sistema. Es una frase de Robert Peel. Les recuerdo también seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como STV Telebásica y los veo en un próximo programa.